Buenos días, hermanos, amigos que pueden ver estos videos y que se han tomado el tiempo para hacerlo. Esta es la tercera y última parte de este mensaje de la crucifixión basado en el estudio de R.C. Sproul. Y ya vimos en la primera que en la crucifixión Cristo es nuestra propiciación. En la segunda parte vimos cómo en la crucifixión Cristo es nuestra redención. Cristo nos redime. Y en esta tercera parte vamos a ver cómo en la crucifixión Cristo llevó nuestra maldición. Quiero que veamos Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14, y dice así: Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Si te fijas lo maravilloso de estas palabras. En Gálatas 3, aquí Pablo está escribiendo cómo Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Y mira, lo que pasa es que en el tiempo en el que Moisés recibe la ley y en el tiempo en el que él explica esto en Deuteronomio capítulo 28, él habla de las bendiciones que va a haber si obedeces la ley y también de las consecuencias que va a haber de no obedecer la ley. Él dice, por ejemplo, si tú guardares todos estos preceptos, todos estos estatutos, todos estos mandamientos, vas a ser bendito en la ciudad. Vas a ser bendito en el campo, vas a ser bendito cuando te levantes y vas a ser bendito cuando te acuestes. La bendición estará sobre ti. Pero también dice en ese mismo capítulo que si no cumplieres, si fallares en cumplir todos estos estatutos, preceptos, mandamientos que el Señor te da, maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito serás cuando te levantes y maldito serás cuando te acuestes. Tremendo. ¿Qué es la maldición? ¿Qué es la bendición y la maldición? La maldición es lo opuesto a la bendición. Si ustedes recuerdan por ahí el pasaje de Números, capítulo 6, versículos 23 al 26, en lo que se conoce como la bendición arónica. Dice el pasaje: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Esta era la bendición que se daba. ¿Y qué era la bendición para un judío? Era que el rostro de Dios estuviera sobre él, que pudiera contemplar el rostro de Dios, porque ahí estaba la bendición. Pero la Escritura dice que si no cumples todos estos preceptos, la maldición estará sobre ti, su maldición. Y la maldición es lo opuesto, el extremo contrario a la bendición. Y si quisiéramos interpretar este pasaje o ponerlo de esta manera en términos de la maldición, sería: Jehová te maldiga y te abandone. Jehová te dé la espalda y tenga y traiga sobre ti su juicio. Jehová voltee su rostro de ti y Jehová quite la paz. Eso sería la maldición. Lo contrario a la bendición. Y el problema es que al no cumplir la ley, dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 3, Deuteronomio capítulo 28, quedamos expuestos.
a la maldición. El mundo completo, desde que el hombre pecó en el Edén, ha caído bajo la maldición. Dice la Escritura que la misma creación, la misma naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Nuestro pecado corrompió, afectó y trajo maldición a toda la creación. Maldita será la tierra por tu causa. Y a través de la ley y a través de nuestros esfuerzos y nuestra obediencia, dice Pablo, no podemos llegar a librarnos de esta maldición. Porque tendríamos que ser perfectos y cumplirlo, como dice ahí, completamente. Mas sin embargo, nosotros no lo hacemos. Así que para que la bendición prometida a Abraham llegara a todas las naciones, llegara a todos nosotros, el pecado tenía que ser castigado. Y es Jesús, como dice Pablo, quien en la cruz toma la maldición sobre sí. Y no solamente toma la maldición sobre sí, sino dice, asimismo Él se convierte en maldición. Una vez que Jesús tuvo todos los pecados nuestros imputados a Él, Jesús se convirtió en lo más repugnante que jamás se haya visto en el universo. Dios mismo le dio la espalda ante tal condición, de allí sus palabras en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjate la magnitud de lo que está haciendo Jesucristo en la cruz. Dios puso la maldición en Jesús. ¿Y para qué la puso allí? Para que no tuviéramos que llevar esa maldición nosotros. Algunas personas piensan que lo más cruento fueron los clavos, que fue la corona de espinas, que fue el tormento que se le dio en ese momento a Jesús, el cargar la cruz. Pero lo más tremendo en realidad es que en ese momento en la cruz, Jesús está bajo la ira que merecen nuestros pecados. Jesús llevó la maldición por ese tiempo, en ese instante, en ese momento, ese castigo que merecíamos nosotros por la eternidad. En ese instante, Jesús lo está llevando en la cruz. Y luego dice Jesús esas palabras tremendas que deben darte a ti, resonar en tu cabeza y en tu corazón cuando dice Jesús, consumado es, tetelestai. El pago, el castigo fue terminado. Y entonces, habiendo dicho esto, el Señor entrega su espíritu. ¿A quién? A su Padre. Y muere. Pero la historia no termina allí. La historia no acaba en este viernes, porque pronto viene el domingo. Y está al pendiente de lo que ocurre en el domingo de resurrección. Pero en este momento quiero que tú pienses para contigo mismo. ¿Qué significa la crucifixión para ti? Para muchos es una tradición religiosa hoy en día. Para nosotros, incluso en nuestras iglesias, es una tradición familiar. Para otros, tal vez un tiempo de vacaciones. ¿O realmente tú te has podido dar cuenta de que todo eso con lo que tu corazón lidia cada día, esa culpa que te persigue por tus pecados y que te hace vivir inseguro, con ese temor que hay en tu vida al no poder saber si estás bien con Dios o no, o si has sido lo suficientemente bueno, o si has cumplido todo completamente? Y que hay veces tratas incluso de esconder
o evadir ese temor, de muchas maneras. Lo que es precisamente necesario ahorita es que te des cuenta que la crucifixión de Cristo tiene que ver con todo eso. Aquí está la respuesta de Dios, la solución de Dios a tu problema. La satisfacción de su justicia que tú no puedes pagar, la redención de esa esclavitud del pecado, la compra y liberación de ahí en la que vives, y la liberación de la maldición que merecías. Por eso te ruego, ven a Jesucristo, entrégale tu vida arrepentido, confía solo en Él como el que ya hizo todo para salvarte y comprarte para Él. Y aquellos que ya le conocemos, podemos vivir seguros, alegres, confiados y bendiciendo y honrando al Señor por lo maravilloso que ha sido al darnos a su Hijo como el Salvador y por lo que ha hecho por nosotros en la cruz. Dios te bendiga y espero que este tiempo sea un tiempo en el que puedas venir al Señor.